Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Padre te bendiga. Ya estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones, a través de Instagram, Facebook y canal de YouTube. Bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Y vamos a iniciar entonces con este mensaje a través de una oración, entregando al Padre en sus manos este mensaje que sea de bendición para cada uno de ustedes, para todo aquel que escuche este mensaje. Así que gracias, Padre, te damos por este mensaje. Gracias por otro día más, por otro martes de palabra, de ministración. Yo te pido, Padre, que tú hables a tus hijos, a tu pueblo, que tu palabra penetre lo más profundo del corazón, del alma, que tu espíritu pueda obrar, tu espíritu de santidad, tu ruah de santidad pueda obrar en la vida de cada uno de tus hijos. Y también para todo aquel que lo escuche. Dale luz y entendimiento, Padre, a cada uno de ellos, que puedan entender este mensaje, que pueda ser revelado a su espíritu a través de tu ruah de santidad. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos entonces a todos. Vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Como todos los martes, tenemos mensaje en vivo, una palabra de ministración. Y el mensaje de hoy es un mensaje especial, es un mensaje profundo que el Padre me ha dado para sus hijos, para su pueblo. Un mensaje que realmente es espiritual. Y oro al Padre que a través de su espíritu, a través de su ruah, pueda darte la luz y el entendimiento del mensaje de hoy. Porque es un mensaje que realmente no es para cualquiera. Es solamente al que tiene el espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh, porque es un mensaje espiritual. Y el título del mensaje es la sabiduría espiritual. Hoy vamos a estudiar un tema muy profundo, muy importante, que enseñó el apóstol Pablo acerca de pedirle a Yahweh sabiduría espiritual. Y hoy vamos a entender lo que es la sabiduría humana y cuál es la sabiduría de Yahweh, la sabiduría espiritual. Entonces tenemos que entender primero qué es una sabiduría, qué es la sabiduría. La sabiduría es un conjunto de conocimientos. Es decir, que la sabiduría no es solo una cosa, sino que son varias que forman la sabiduría. Es un grupo, es un conjunto de conocimientos. Es decir, que la sabiduría es inteligencia y entendimiento. Eso es claramente la sabiduría, inteligencia y entendimiento. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una palabra en el hebreo que significa biná, que significa capacidad de discernir lo correcto y no lo correcto. Es decir, que la inteligencia es saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Eso es ser una persona inteligente. Luego vemos que también la sabiduría es tener entendimiento. ¿Y qué es tener entendimiento? Tener conocimiento. Conocimiento de las cosas. La palabra conocimiento en el hebreo es dat, que significa profundidad de hechos o sucesos. Es decir, que el que tiene sabiduría es una persona que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, tiene una en sí sabiduría profunda de diferentes temas. Ese es el término de sabiduría como nosotros conocemos en este mundo. Nosotros entendemos que la sabiduría es dada por el Padre a muchas personas. Muchas personas han sido sabias durante la humanidad. Hubieron muchos ejemplos. Entonces vemos que la sabiduría es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de tener entendimiento, inteligencia,
de saber lo que está bien, lo que está mal, de saber lo que es correcto, lo que es incorrecto. Tener sabiduría es la capacidad del hombre al estudiar un tema específico o al conocer un tema específico. Entonces la sabiduría es tener un conjunto de conocimientos, de inteligencia y de entendimiento. Por eso la palabra sabiduría en el hebreo es jochma, que significa la capacidad de tener profundidad de cada tema. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos que hubo un hombre que le pidió sabiduría a Yahweh y fue Salomón. Salomón fue el hombre más sabio del mundo entero. No le pidió poder, no le pidió dinero, oro, no le pidió riquezas, le pidió sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para tomar decisiones correctas. Sabiduría para hacer lo correcto. Sabiduría para aprender. Sabiduría para no equivocarse. Por eso dice 1 Reyes capítulo 3, Salomón le pidió a Yahweh sabiduría y claramente Yahweh se la dio. Entonces existe la sabiduría humana, pero también existe la sabiduría espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio sabiduría a Salomón, pero esa sabiduría que le dio fue espiritual, no fue humana. Todo ser humano, sea hombre o mujer, tiene un porcentaje de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Por eso la sabiduría que tiene el ser humano es aún mayor que los animales, que los seres vivientes que Yahweh creó. Pero la sabiduría de Yahweh es una sabiduría espiritual que solamente Él la puede dar. Que la puede dar a través de su espíritu y no a cualquier persona. Por eso este mensaje es un mensaje que Él me dio hace ya un tiempo y me llevó a armarlo y decirle claramente a sus hijos que le pidan sabiduría, porque hay muchos que no tienen sabiduría, pero no la sabiduría humana, la sabiduría espiritual que viene de Él. Yahweh me habló y me dijo, dile a mis hijos que me pidan sabiduría como Salomón me la pidió. Una sabiduría que viene de mí, una sabiduría espiritual, no una sabiduría natural, terrenal, humana, porque yo le he dado sabiduría al ser humano. Porque el ser humano tiene inteligencia, tiene conocimiento, tiene sabiduría, pero no tiene mi sabiduría. Por eso tenemos que entender lo que Yahweh quiere hablar a través de este tema y a través de este mensaje. Porque Él me decía claramente que hay muchos de sus hijos que no tienen sabiduría espiritual. Y para servir a Yahweh, para ministrar, para hacer luz, para predicar, para enseñar la verdad de Yahweh, necesitamos tener sabiduría espiritual. Y podemos ver varios ejemplos. Éxodo 31, versículo 3. Bezaleel, un hombre apartado para Yahweh, le fue dado sabiduría. Y dentro de la sabiduría le fue dado inteligencia y conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría es inteligencia y conocimiento. Para hacer algo. Profundidad de algo. Y Bezaleel fue uno de los hombres que fue encargado de poder construir el Mishkan de Yahweh, el templo de Yahweh. Por eso fue adquirido sabiduría, inteligencia y conocimiento. Si nosotros servimos a Yahweh sin sabiduría espiritual, sin inteligencia ni conocimiento, nunca podremos hacer con excelencia lo que Yahweh nos mande hacer.
¿Por qué? Porque claramente la sabiduría que viene del Padre, la sabiduría espiritual, es la que nosotros necesitamos para ejercer un ministerio, un llamado dentro del pueblo de Yahweh. Miren lo que dice Proverbios 2:6. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Yahweh da sabiduría y conocimiento y ciencia a sus hijos. Salomón diciendo, Yahweh da sabiduría de él mismo, dando testimonio, y conocimiento y ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es poder saber diferentes temas en lo más profundo. Es decir, que hay un don espiritual, hay un don que viene del Espíritu de Yahweh que se llama el don de ciencia. Que hay hermanos que lo tienen, el don de ciencia, donde el hermano o la hermana ministran y dan una palabra específica para una persona y le dice, usted le pasó esto, esto y esto y esto, usted está viviendo esto y esto y esto, pero Yahweh le dice esto, esto, esto y esto. Y solamente la persona sabe eso. ¿Por qué? Porque Yahweh se revela a través del don de ciencia. El don de sabiduría es resolver un problema, es resolver una situación, es poder llegar a hacer algo que humanamente es imposible hacerlo. Esa es la sabiduría espiritual. Y el conocimiento espiritual es conocer el mundo espiritual, es conocer el plano espiritual y poder entender el mundo espiritual. Es decir, que no es un conocimiento humano. Por eso muchos hermanos no adquieren y no alcanzan estas riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia espiritual son riquezas espirituales que el Padre le da a alguno de sus hijos a través de su espíritu. De nada sirve estudiar Torá, de nada sirve entender el hebreo, de nada sirve estudiar toda la Biblia si la palabra de Yahweh no se hace viva espiritualmente en nuestras vidas. De nada sirve tener el espíritu de santidad del Padre si el Ruach no fluye en dones en sí y en frutos sobre nuestra vida. Por eso Isaías 11 dice que el espíritu de Yahweh reposó sobre el Mashiach, donde le dio el Ruach de sabiduría, conocimiento, revelación, temor, poder. Son las manifestaciones del Espíritu de Yahweh. Por eso Yahweh a través de este mensaje está llamando a sus hijos a que le pidan sabiduría espiritual. Porque muchos son llamados a ejercer ministerios, a ejercer en sí llamados especiales, específicos, y no están capacitados, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitan recibir la sabiduría espiritual de Yahweh. Y sigue diciendo Salomón, Proverbios 16:16. Más importante es tener sabiduría espiritual de Yahweh que el oro. Que el oro, que la plata, que el dinero. La riqueza espiritual vale mucho más que la riqueza física. Porque la riqueza física es temporal, pero la riqueza espiritual permanece para siempre. Un hombre y una mujer de Yahweh que sean sabios espiritualmente, inteligentes, que tengan conocimiento espiritual, que tengan sabiduría, revelación, son ricos espirituales. Por eso dice Salomón, más importante es tener sabiduría que oro que plata. Mejor es tener inteligencia espiritual que plata, que dinero, que posesiones. Y sigue diciendo, la sabiduría espiritual de Yahweh está con quien oye muchos consejos.
¿De dónde viene la sabiduría de Yahweh? Cuando buscamos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Yahweh, no cualquier persona, llenos del Espíritu de Yahweh, y buscamos un consejo, y buscamos apoyo de oración, y buscamos ayuda, porque no cualquier siervo realmente o sierva están llenos del Espíritu de Yahweh. Por eso el Mesías nos habla mucho de la sabiduría que viene del Padre. La sabiduría que viene del Padre no es la sabiduría humana. Mateo 7 en adelante, el Mesías nos habla de la historia de aquellos que oyen las palabras de las enseñanzas del Mesías y las ponen por práctica. Y es un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Es decir, que la roca representa al Mesías, su casa representa su vida espiritual. Todo aquel que ponga su vida espiritual en el Hijo de Yahweh tendrá sabiduría espiritual. Porque ser sabio nos habla de una sabiduría espiritual que viene del Padre. Y hay muchas personas que no entienden esto. Para servir a Yahweh no nos sirve solamente la sabiduría humana. Vos tenés sabiduría humana, yo la tengo, pero necesitamos una sabiduría espiritual para entender el reino de los cielos, para entender el mundo espiritual, para entender cómo Yahweh se mueve a través de su espíritu, para poder afectar el mundo de las tinieblas a través del servicio a Yahweh. La sabiduría espiritual viene a través del Espíritu de Yahweh y nos capacita y nos lleva a un nivel mucho más alto que mucha gente no puede llegar. Por eso dice Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué sabiduría? Sabiduría espiritual, no la sabiduría humana. Si a alguno le falta sabiduría, Santiago hablándole a sus consiervos, pídanselo a Yahweh y Él se lo dará. Él lo dará generosamente sin menospreciar a nadie. Es decir, que es hoy un regalo que Yahweh nos dé su sabiduría espiritual, que vale mucho más que cualquier cosa de este mundo. Pídanselo. ¿A quién? A Yahweh. ¿Quién? Sus hijos. No cualquiera puede pedirle. Él está hablando a sus consiervos. Pídale sabiduría. Él le va a dar generosamente, sin menospreciar a nadie, porque Él no hace excepción de personas. Porque recuerden, Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor para este mundo. Por eso Yahweh puede usar a cualquier tipo de persona, aún alguien que no sabe leer ni escribir, pero viene el Espíritu de Yahweh y llena a una persona con poder, con unción, y le da sabiduría espiritual, lo levanta y lo empieza a usar de una manera impresionante. Porque no es la persona, es el Espíritu de Yahweh manifestándose en la persona. Por eso cuando vamos a las Escrituras y cuando vamos a los Evangelios, todos los apóstoles, aún Pablo, nos habla de la importancia de tener sabiduría espiritual. Colosenses 4:5 dice, compórtense sabiamente, aprovechando bien el tiempo, hablen correctamente entre ustedes. ¿Saben que los que han alcanzado sabiduría espiritual no hablan pavadas? No hablan pavadas. Los que han alcanzado sabiduría espiritual no pierden el tiempo. Los que han alcanzado sabiduría espiritual siembran en el reino celestial, viven en una vida espiritual, están enfocados con el Padre. Y Yahweh me hablaba y me decía claramente, muchos de mis hijos
no tienen la sabiduría espiritual. No han alcanzado el conocimiento ni la inteligencia espiritual para que me sirvan correctamente. Porque dice ahí, aprovechen bien el tiempo. Porque hay muchos de los hijos de Yahweh que no están aprovechando bien el tiempo. Malgastan los días haciendo cosas que no tienen valor, que no tienen provecho, en vez de buscar las cosas que edifican, las cosas que bendicen, las cosas que enriquecen. Prefieren estar horas y horas y horas mirando Netflix, pero no estudiando las Escrituras, no escudriñando la palabra de Yahweh, no orando, no adorando, no estar con el Padre. ¿Por qué? Porque tienen los ojos en este mundo. Por eso dice Salomón, Proverbios 11:2, el que alcanza sabiduría de Yahweh alcanzará humildad, pero el necio se cree sabio. Es decir, si escuchan a alguien que dicen, yo tengo sabiduría, yo tengo conocimiento, yo tengo en sí revelación, yo tengo dones, yo tengo. El que se cree algo es necio. Si vos estás continuamente mostrando a los demás lo que tenés, lo que Yahweh te dio, sos un necio, sos una necia. Pero si sos una persona sencilla, humilde, que reconoce con todo lo que tenés es del Padre, claramente sos una persona humilde. El que ha alcanzado sabiduría espiritual es humilde, es sencillo y sabe que lo que tiene viene del Padre por misericordia. Por eso dice Pablo, Efesios 1:17, pídanle a Yahweh que a través de su Ruach les dé sabiduría y revelación. Para que le conozcan mejor. El que alcanza sabiduría espiritual conoce realmente a Yahweh. Al Yud Hei Vav Hei, al yo soy el que soy, no hay otro como él. El que alcanza sabiduría espiritual es realmente el que conoce al Padre, el que tiene intimidad con él. Yahshua, el Mesías, tenía sabiduría espiritual. Porque el profeta Isaías declaró, el Ruach de Yahweh está sobre mí, me ha ungido, me ha capacitado y me ha derramado las 6 manifestaciones del Ruach de santidad. Y sobre todo, la sabiduría espiritual. ¿Qué es tener sabiduría espiritual? Es siempre tener una palabra para darle a alguien. Una palabra de consejo, una palabra de Yahweh, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de dirección. El que ha alcanzado sabiduría espiritual es una persona que tiene autoridad espiritual de parte de Yahweh. El que ha alcanzado sabiduría espiritual es una persona que puede agarrar una Biblia y desarmarla como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de conocimiento, inteligencia y revelación sobre las Escrituras. Por eso Yahweh está llamando a sus hijos para que le pidan sabiduría espiritual. Porque muchos no están preparados para predicar. Muchos no están preparados para enseñar. Muchos no están preparados para hacer luz porque no han alcanzado la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, el conocimiento espiritual. Y eso no viene de nosotros, eso viene del Padre a través de su Espíritu. Por eso a través de este mensaje hoy tienes la posibilidad de pedirle de corazón al Padre que te dé sabiduría espiritual para que tu vida realmente sea de bendición para otras personas. Por eso Pablo decía claramente, 1 Corintios 3,
Que nadie se engañe. Si alguno se cree sabio, si alguno se cree que es por su conocimiento, porque estudió hebreo, porque sabe la Torá, porque estudió aquí, estudió allá, es necio. ¿Quién es una persona necia? Vacía, hueca. Es un religioso, una religiosa. Si alguien se cree sabio, se autoengaña. Porque es según su conocimiento, según su sabiduría, según su inteligencia, pero no la de Yahweh. Pero si alguien realmente es sabio de parte de Yahweh, es decir, el que tiene sabiduría espiritual, hágase ignorante para realmente ser sabio. ¿Qué significa ser ignorante? O hacerse ignorante. De no creérsela. De no creérsela. Y eso es algo que yo aprendí mucho de parte del Padre. En tantos años sirviéndole. Yo no me la creo. Y yo soy humilde. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo que vengo haciendo ya de más de 20 años sirviendo a Yahweh. La humildad y saber que lo que tengo es del Padre y no es mío. Porque muchos, cuando Yahweh los empieza a usar, los empieza a levantar, se creen Superman. Se creen superpoderosos porque tienen dones, porque Rúa los respalda. Tanto hombres como mujeres se suben al caballo, como ese dicho, se suben al caballo. Se creen sabios en su propia opinión, en su propio conocimiento. Se creen que son más que los hermanos. Porque el hermano o la hermana que hace poco que está conociendo las escrituras, que yo hace 24 años que sirvo a Yahweh, no, yo tengo un conocimiento mayor que otros. Y en realidad, el que te capacita, el que te unge, el que te da sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, conocimiento espiritual en sí, es el Espíritu de Yahweh. Él es el que fluye, Él es el que habla, Él es el que ministra, Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Y eso es algo que yo aprendí desde el principio. ¿Por qué? Porque nunca tenemos que olvidarnos que somos instrumentos en la mano del Padre. ¿Por qué? Porque la sabiduría espiritual de Yahweh va a reposar en aquellos que tienen un corazón humilde, en aquellos que son sencillos, en aquellos que saben que todo lo que tienen es gracias al Padre y no por sus propios méritos. Por eso Santiago dice, 3:13, ¿quién es sabio? ¿Quién tiene inteligencia? ¿Quién es entendido? Si alguien es sabio, si alguien es entendido, si alguien tiene inteligencia, lo debe demostrar, dice Santiago, con un buen testimonio, siendo humilde, porque de ella, ¿de quién? De la humildad viene la sabiduría. Por eso Yahweh escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Qué es tener sabiduría espiritual? Recuerden que la sabiduría espiritual es tener inteligencia espiritual, conocimiento espiritual y revelación espiritual. Lo podemos ver, un claro ejemplo, en la escuela del ministerio. Todas las clases que hemos tenido han sido de gran bendición en este año. Y muchos hermanos, mientras íbamos avanzando en la escuela y en los estudios y en cada tema doctrinal, muchos después me decían, ahora entiendo, ahora comprendo qué quiso decir este versículo o qué quiso decir Yahweh acá, ahora me cierra esto, ahora lo otro, pim, pum, pam. ¿Qué significa eso? Sabiduría espiritual, inteligencia, conocimiento, revelación de que la palabra de Yahweh no es palabra humana, sino que es palabra viva que revela lo profundo, los misterios de Yahweh y el mundo espiritual. Entonces ahí es donde el Espíritu de Yahweh comienza a manifestarse en los hijos de Yahweh. Cuando uno ve
qué es lo que realmente la Escritura está queriendo decir, que es la palabra viva de Yahweh, que no es palabra de un pastor, de un hombre, de un ser humano, de un escritor, sino que es inspirada por Yahweh a través de su Espíritu. Lo que pasa es que la mayoría de los pastores en las iglesias no tienen sabiduría espiritual. No tienen inteligencia espiritual, no tienen conocimiento espiritual, no tienen revelación espiritual, entonces no enseñan correctamente las Escrituras. Porque muchos las enseñan superficialmente. Muchos las enseñan en sí en un nivel básico, no la profundizan, porque muchos no conocen la Escritura en el hebreo, porque ahí está la riqueza y el contenido en la Biblia. Pero si no tienen sabiduría espiritual, no pueden conocer los misterios de Yahweh, el mundo espiritual, a través de las Escrituras. Por eso es muy importante adquirir, tener, vivir y experimentar la sabiduría espiritual de Yahweh. Vuelvo a decir, ¿quién es la persona que pueda alcanzar la sabiduría espiritual? Aquella que es humilde y reconoce que todo lo que viene del Padre. Por eso es muy importante tener la sabiduría espiritual de Yahweh. Proverbios 10:8. Dice Salomón, el sabio recibe órdenes y obedece, pero el necio camina hacia el desastre. ¿Quién es la persona que ha alcanzado sabiduría espiritual de Yahweh? El que obedece a Yahweh. Cuando obedece a Yahweh, a pesar de todo. El que obedece y sigue adelante, a pesar de que tropieza, a pesar de que se levanta el enemigo, a pesar de que no es fácil, a pesar de que hay que pelear, hay que guerrear. El que sigue adelante, el que obedece al Padre, es aquella persona que alcanza sabiduría espiritual. ¿Pero qué hace el necio? El necio no obedece a Yahweh, no escucha la voz del Padre. El necio hace lo que quiere. El necio se lleva por sus emociones. El necio se lleva por sus temperamentos, por su carne, y así le va. Por eso Salomón dice, Proverbios 4:7, sabiduría de Yahweh, sobre todo, lo primero, adquiere sabiduría de Yahweh, pero también discernimiento, conocimiento e inteligencia. Porque Yahweh es admirable consejero, magnífico por su sabiduría. Por eso, si vos lees la Biblia, no lo entendés. Si vos orás a Yahweh y Yahweh no se te revela, si no sentís o no ves que el Espíritu de Yahweh se manifiesta, pedile sabiduría espiritual al Padre. Porque ahí vas a empezar a entender lo que no entendías. Vas a empezar a ver lo que no veías. Vas a empezar a escuchar lo que no escuchabas. Vas a empezar a experimentar el mundo espiritual. Y tu vida va a cambiar. Y hay otro punto importante. Aquel que alcanza o aquella que alcanza sabiduría espiritual ya no es más el mismo. Su vida se transforma y cambia. Aquella persona que alcanza sabiduría espiritual comienza a vivir y comienza a experimentar y a ver el mundo espiritual. Y yo te quiero decir algo. Si nunca viste el mundo espiritual, cuando comiences a verlo, ya tu vida no va a ser más la misma. Vas a tener en sí noches sin dormir, vas a ver el mundo de las tinieblas, vas a ver cómo Satanás se mueve, vas a ver cómo los demonios se manifiestan y nunca más vas a tener tranquilidad en tu vida. Ya te lo estoy adelantando. ¿Va a haber días tranquilos? Sí, pero va a haber días que va a haber batalla y vas a tener que guerrear. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros tengamos la sabiduría espiritual de Yahweh. Porque el que tiene la sabiduría espiritual de Yahweh es enemigo de Satanás.
enemigo del reino de las tinieblas. Porque está capacitado para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso el que alcanza sabiduría espiritual habla cuando tiene que hablar, predica cuando tiene que predicar, ministra cuando tiene que ministrar, no habla por hablar. No pierde tiempo. Porque es una persona madura, es una persona centrada, es una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y acá, en este versículo que voy a citar ahora, hay sabiduría espiritual. Y todo aquel que ha alcanzado la sabiduría espiritual de Yahweh sabe lo que voy a decir. Eclesiastés 1:18. Y recuerden que Eclesiastés lo escribió el hombre más sabio del mundo. Porque la sabiduría de Salomón no era una sabiduría humana, era una sabiduría espiritual de Yahweh, que venía de él. Eclesiastés 1:18 dice: mientras uno tiene más sabiduría de Yahweh, más sabiduría espiritual del Padre, más problemas tendrá, más ataques espirituales tendrá, más batallas espirituales tendrá, porque más sabe, más sufrirá. Y esto es una gran verdad. Más sabiduría espiritual de Yahweh tenemos, más inteligencia, más conocimiento, más revelación, más conocemos al Padre, más conocemos el mundo espiritual, más conocemos el reino de las tinieblas, más conocemos el reino de la luz, más vamos a sufrir, más vamos a padecer, más vamos a tener problemas físicos y espirituales. ¿Por qué? Más poder, más unción, más luz, más las tinieblas se van a levantar. Y eso es una gran mentira de la iglesia cristiana y de la católica también. No, si usted viene a Cristo, todo cambia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Usted va a empezar una nueva vida, todo va a ser de bendición, de prosperidad, los cielos se van a abrir. Abre tu corazón, deja entrar a Cristo y tu vida va a cambiar. Sí, claro que va a cambiar. Claro que vas a recibir perdón de pecados, salvación. Claro que vas a volver a nacer. Claro que vas a recibir espíritu de santidad. Claro que vas a empezar a tener una vida espiritual con Yahweh. Pero tu vida claramente ha cambiado. Pero agárrate, porque comienzan los problemas, las guerras, las batallas. Más creces, más vas a niveles altos espirituales, más te tenés que hacer un guerrero y una guerrera de Yahweh. Porque si no has madurado, no has crecido, no has alcanzado sabiduría espiritual y no se te ha levantado el enemigo, quiero decirte que tenés una vida de creyente mediocre y pobre. Porque Satanás viene con artillería pesada cuando realmente uno es luz. Cuando realmente uno es un guerrero y una guerrera de Yahweh. Cuando realmente uno es luz. Cuando uno es un faro en medio de la oscuridad. Cuando uno tiene inteligencia, conocimiento, sabiduría, revelación del Padre. Cuando fluyen los dones, cuando fluyen los frutos a través del Espíritu de Santidad. Por eso Satanás va a destruir a los que hacen la diferencia. Satanás va a atacar a los que hacen la diferencia. Por eso damos gracias a Yahweh por este ministerio. Porque este ministerio realmente, lo que el Padre ha hecho todos estos años y sigue haciendo, es un privilegio. Porque este ministerio ha capacitado a miles de personas en el mundo durante tantos años. ¿A qué? A que no sean un cristiano mediocre, que vaya a la iglesia el domingo,
caliente silla, lea 2 versículos y se vuelva a la casa. Porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que uno viva una religión y no una relación y no una intimidad con el Padre. Satanás quiere que vivamos bajo emociones, bajo la carne, bajo los temperamentos humanos y no bajo el Espíritu de Yahweh. Por esto este mensaje tiene que ser revelado en tu vida a través del Espíritu de Yahweh. Porque muchos no pueden entender este mensaje. Sin el Rúa de Yahweh, sin el Espíritu de Santidad, no lo pueden entender. Por eso el conocimiento, la revelación, la sabiduría de Yahweh duele. ¿Saben por qué? Porque más conocemos a Yahweh, más conocemos su palabra, su verdad, más conocemos el mundo espiritual, más nos damos cuenta que este mundo está perdido. Más nos damos cuenta que las naciones, que el ser humano está perdido. Más nos damos cuenta que queremos que nuestro amado Salvador venga a las nubes y venga a buscar a su pueblo y a su novia. Y para muchos quizás sea egoísta esto, pero para aquel que entiende el mundo espiritual, para aquel que entiende realmente los 2 reinos, sabe muy bien que la única manera de salir de este sufrimiento, de salir de esta persecución, de salir de estos ataques, de salir de estas batallas que tenemos contra el reino de las tinieblas, es irnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso hay muchas personas que prefieren en sí riqueza física, terrenal, y no riqueza espiritual. Y yo voy a decirles algo muy importante, que es algo que el Padre me reveló y me enseñó hace muchos años. Él siempre, cuando me llevaba a leer la Biblia, me decía: adquiere riqueza espiritual, busca la riqueza espiritual, llénate de la riqueza espiritual, porque esa riqueza que vos adquieras aquí, tendrás galardones en mi reino, porque serás rico en mi reino. A Yahweh le importa y le interesa que vos seas rico y rica espiritualmente aquí. No que seas rico y rica materialmente. Ahora, ¿Él quiere bendecirnos? Sí. ¿Él quiere que no pasemos necesidad? Claro que sí. Si Él nos bendice, es para disfrutar la bendición y ayudar a otros que necesitan. Pero sobre todo, Yahweh quiere que sus hijos tengan riqueza espiritual. Por eso, si vemos al Mesías, el Mesías tiene riqueza espiritual. No andaba con reloj de oro, con la mejor camisa, con el mejor traje. No andaba como un empresario. No. Él era sencillo. Si él se reunía con sus discípulos, mirándolo de lejos o mirándolo de cerca, sabiendo realmente que eran los discípulos y que el Mesías estaba entre ellos, al no conocer al Mesías, era uno más. Pero cuando él hablaba, cuando él enseñaba, cuando él ministraba, cuando él ejercía la autoridad dada por el Padre, ahí nos dábamos cuenta de la riqueza espiritual que tenía. Tenemos que aprender de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Mesías. Siendo un hombre humilde, sencillo, era rico espiritualmente. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pastores en el mundo entero son ricos espirituales? Acuérdate que tiene que tener una característica. El que es rico espiritual es humilde. ¿Cuántos pastores hay humildes en el mundo? ¿Cuántos? La humildad es señal de la sabiduría espiritual y de la riqueza espiritual. Por eso Salomón dice: más sabés, más conocés, más tenés revelación, más vas a padecer, más vas a sufrir. Hay hermanos que yo durante muchos años
He hablado con muchísimos hermanos y muchos hermanos tienen el don de profecía, el don de revelación, el don de ciencia. Y muchos hermanos siempre me hablaban y me decían: hermano, estoy cansado que Yahweh me muestre lo mal que está mi familia, el hermano, la hermana, o me mostraba lo malo que hacía tal persona y yo no quiero saber nada. Son los dones que Él te dio. Lo peor que podés hacer es pedirle a Yahweh que te frene o te apaguen los dones. Porque Yahweh no obliga a nada a nadie. Y si el Espíritu de Yahweh te dio dones, es para que los uses, para que los pulas, los moldees y los uses correctamente. Pero si Él te dio dones espirituales para ver el mundo espiritual, úsalos bien. Pero lo que Yahweh no quiere es que vos los rechaces. Porque una vez que los rechazás, se te pueden dormir, se te pueden apagar y después te va a costar muchísimo volver a activarlos. Entonces necesitamos entender que muchas personas necesitan sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para vivir en el mundo físico, vivir en el mundo espiritual, tener los dones en sí a través del Espíritu de Yahweh y tener frutos espirituales y ser realmente luz en el mundo de tinieblas. Por eso más sabemos, más sabiduría tenemos, más conocimiento tenemos, más y más vamos a sufrir. Por eso Salomón termina diciendo: no solo la humildad es señal de la sabiduría espiritual de Yahweh, sino también el temor a Yahweh. ¿Qué es el temor a Yahweh? El temor a Yahweh no es tenerle miedo. Si vos le tenés miedo a Yahweh, es porque no lo conoces. El temor a Yahweh es respetarlo a Él, es saber quién es Él, es en sí respetar su palabra, respetarle a Él, respetar a su Ruach, respetar a su Hijo. Por eso Yahweh está hablando a sus hijos a través de este mensaje y les está diciendo: si aquellos no tienen sabiduría espiritual, pídamela a mí y yo se las voy a dar. Para que me conozcan más, para que tengan más intimidad conmigo, para que el Espíritu mío fluya aún más en ustedes, crezcan en conocimiento, en revelación, en sabiduría y puedan realmente ser usados por mí. Entonces la sabiduría espiritual de Yahweh es la inteligencia espiritual, es el conocimiento espiritual y es la ciencia espiritual que viene del Padre. Y lamentablemente, hoy en día hay muchos falsos profetas, muchos falsos ministros, muchos falsos siervos y siervas que hablan en el nombre de Yahweh, en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová. Y muchos, en su mayoría, no son usados por Yahweh. Pero hay personas, hombres y mujeres, que realmente son usados por Yahweh a través de su Espíritu. Y pueden darte una palabra y te pueden ministrar a través de un conocimiento o una ciencia o una revelación que viene del Padre. Que vos solamente sabés que Yahweh todo lo ve, todo lo sabe. Por eso Colosenses 1:9, Pablo, estando preso, escribiendo la carta a los hermanos de Colosas, en Colosenses, dice: mi oración hacia ustedes, hermanos míos, amados, es que alcancen conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Porque él lo había alcanzado. Pero primeramente, dice Pablo, le pido a Yahweh que me dé a mí la sabiduría espiritual que necesito. La sabiduría espiritual que necesito, ¿para qué? Para hablarles, enseñarles y mostrarles lo que ustedes deben hacer. Porque el propósito es que ustedes caminen agradando a Yahweh en todo momento, llevando fruto a toda buena obra. ¿Cómo podemos llevar fruto espiritual? ¿Cómo podemos ser árboles
que den buen fruto? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser una fuente que dé agua dulce? ¿Cómo podemos realmente ser trigo? ¿Cómo realmente podemos ser verdaderos hijos de Yahweh? Ser verdaderamente discípulos del Mesías. ¿Cómo? Adquiriendo la sabiduría de Yahweh. La sabiduría espiritual es conocer los misterios de Yahweh. Es conocerle a Él, conocer su propósito, su voluntad. Es saber quién es Él, quién es su Hijo y quién es su Espíritu. Por eso, muchas veces, cuando uno ve a los pastores, a las denominaciones, a las iglesias, uno ve los institutos bíblicos, que cada uno tiene su propia versión en la Biblia. No, yo creo que es así la Biblia, o Dios es así. Yo creo que el Hijo es así. No, yo creo porque estudié así, así, así. No, porque a mí me enseñaron esto, esto y esto y esto. En realidad, la verdad es una. La verdad no es dos, no es tres. La verdad no es una y media. La verdad es una. Lo que sucede es que si no tenemos la sabiduría espiritual de Yahweh para estudiar las Escrituras, nunca podremos conocer la verdad de Yahweh. Y Yahweh ha sido bueno en este ministerio, que este año hemos tenido 30 clases que han sido impresionantes. Porque no ha sido sabiduría del pastor Eric Teixeira, no ha sido conocimiento de Eric Teixeira, no ha sido conocimiento de un hombre, ha sido la sabiduría espiritual de Yahweh en cada clase. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría espiritual de Yahweh, leemos la Biblia y conocemos la verdad, realmente. Porque la verdad de Yahweh es pura. La verdad de Yahweh es transparente. La verdad de Yahweh es completa. Nada queda colgando. Nada queda suelto. Si queda algo suelto es porque no es la verdad absoluta de Yahweh. La verdad de Yahweh es clara. Lo que pasa es que el hombre se ha encargado de tocar la verdad de Yahweh. Satanás se ha encargado de contaminar la verdad de Yahweh. Pero la verdad de Yahweh es completa, es una, es simple, es transparente. Por eso todo aquel que adquiere sabiduría espiritual entenderá el mundo espiritual, entenderá los misterios de Yahweh, entenderá realmente la Escritura, la Torá, los mandamientos y la verdad de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando adquirimos la sabiduría espiritual, podemos entender de dónde salió Yahweh, de dónde salió su Hijo, de dónde salió su Espíritu, cómo Él creó los cielos y la tierra. Cómo Él creó el mundo espiritual y el mundo físico. Cómo Él creó claramente todas las cosas. Por eso cuando vamos a las Escrituras y leemos donde dice Él, ¿quién? El Hijo, es la imagen de Yahweh, el Elohim invisible. Podemos entender los misterios de Yahweh. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El primogénito de toda creación. Por medio de Él, del Hijo, existen todas las cosas y subsisten todas las cosas. Sin Él, nada fue hecho. Es decir, sin el Hijo no existirían los cielos y la tierra. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En el Hijo. ¿Y quién fue que creó todas las cosas? El Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Porque su Hijo es Aleftá. Su Hijo es su palabra.
Es decir, que el Padre creó todo por medio de su Hijo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, cielos, tierra, visible e invisible, tronos, dominios, potestades, principados en las regiones celestes. Esas regiones celestes es el primer cielo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que está creado, visible e invisible, le debe toda la exaltación y todo el reconocimiento al Hijo de Yahweh. Y yo lo que estoy diciendo son los misterios de Yahweh, que humanamente la gente no puede entender esto. Esto se discierne espiritualmente a través de la sabiduría espiritual de Yahweh por medio de su Espíritu. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? El Hijo. Es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten y existen. ¿Por qué? Porque le agradó a Yahweh que en Él, ¿en quién? En el Hijo habitara toda la plenitud. Por eso hay muchos hermanos que estudiaron hebreo, que estudiaron griego, que estudiaron latín, muchos hermanos cristianos, católicos, que no entienden quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. No entienden de dónde salió Yahweh, de dónde salió Yahshua, de dónde salió el Ruach. ¿Por qué? Porque Satanás y el hombre se encargó de sacar dos letras en hebreo en Bereshit 1.1, en Génesis 1.1, Aleph Tav. Porque Aleph Tav salió de Yud Hei Vav Hei, del yo soy el que soy. Éxodo 3. Y por medio de Aleph Tav creó todas las cosas. Por eso todo aquel que tenga el Hijo tendrá la vida eterna. Todo aquel que no tiene el Hijo se perderá. Porque si aman al Hijo, aman al Padre. Si no aman al Hijo, no aman al Padre. Si creen en el Hijo, creen en el Padre. Si no creen en el Hijo, no creen en el Padre. Todo aquel que crea en el Hijo de Yahweh será salvo, mas el que no crea en el Hijo de Yahweh ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Por el pecado que está en el hombre desde el principio de la humanidad, que lo condena. Porque todo pecado tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte. El pecado trae dos muertes. La muerte física, porque morimos, porque envejecemos, porque pecamos desde el principio, porque somos pecadores, naturaleza caída desde el principio. La primera muerte, pero luego hay una segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, por causa del pecado. Por eso es importante adquirir sabiduría espiritual de Yahweh y entender la verdad de Yahweh. Porque la verdad de Yahweh nos hará libres. Conocer la verdad de Yahweh nos hace libres. ¿De qué? De toda religión. Yahweh no es religión. El Mesías no es religión. La religión fue creada por el hombre a través de Satanás. Por eso uno dice, no, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy cristiano apostólico romano, yo soy pentecostés, yo soy séptimo día, yo soy mormón. Estas son denominaciones que el hombre puso. ¿Y cuál es la verdadera identidad de un hijo y una hija de Yahweh? Somos hijos de Yahweh, del Dios de Israel, del Creador de los cielos y la tierra. Somos en sí hermanos de nuestro amado Mesías, el Hijo de Yahweh. Somos discípulos del Mesías. Somos adoptados por medio del sacrificio del Mesías, por medio de la sangre del Cordero. Hemos vuelto a nacer a través del Espíritu de Santidad de Yahweh. No somos creación ahora, somos hijos. El ser humano que no ha aceptado el Hijo de Yahweh, que no ha recibido en sí el Espíritu de Santidad, no ha nacido de nuevo, es creación, no es hijo, no es hija.
Por eso necesitamos adquirir sabiduría espiritual de Yahweh para entender los misterios de Yahweh, para conocer la verdad. Más creces, más sabes, más tendrás batalla, más las tinieblas se levantarán. Pero ¿sabes por qué? Estamos haciendo las cosas correctas. Por eso termina diciendo Pablo, el Hijo es antes de todas las cosas, porque el Hijo salió del Padre. Todas las cosas existen y subsisten gracias a su Hijo, porque así le agradó el Padre. El misterio de Yahweh y el misterio de su Hijo están escondidos en los tesoros espirituales que ha venido a través de la sabiduría de Yahweh y del conocimiento a través de las Escrituras. Hay una sola manera de conocer la verdad de Yahweh, la verdad de su Hijo, la verdad de su Espíritu y la verdad de esta creación y la verdad de las Escrituras, es teniendo la sabiduría espiritual del Padre a través de su Espíritu. Todo aquel que no tenga el Espíritu de santidad es imposible que conozca la verdad de Yahweh. Es imposible. ¿Por qué? Porque aunque diga que conoce la verdad, aunque predique la verdad, aunque camine en la verdad, será una falsa verdad. Porque el Espíritu de Yahweh es el único que nos puede enseñar y dar sabiduría espiritual para conocer la verdad de Yahweh. Así que oro a Yahweh para que este mensaje pueda dar fruto espiritual en tu vida, para que puedas crecer espiritualmente, puedas avanzar, puedas alcanzar la sabiduría espiritual de Yahweh, la inteligencia, el conocimiento, la revelación que viene del Padre a través de su Espíritu, y puedas realmente tener una intimidad con el Padre de tal manera que conozcas la verdad de Él. Y el mismo Mesías dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Gracias a todos los hermanos que siempre están conectados a través del ministerio. Bendecimos entonces al Padre, a su palabra. Que el Espíritu de Yahweh dé fruto en tu vida por este mensaje, tremendo mensaje que el Padre nos ha dado. La sabiduría espiritual. Así que seguimos adelante. Mañana vamos a estar sin mensaje, porque mañana es miércoles, pero el jueves vamos a tener la segunda, el segundo mensaje, la segunda clase de esta serie de estudios que hemos comenzado, porque ya hemos terminado la escuela los días miércoles, y el jueves estaremos en esta serie de estudios, se llama Vivir Mejor, hábitos que cambian vida, y hemos ya arrancado el jueves pasado. Vamos a tener otro mensaje, otra clase sobre los hábitos. Los hábitos, muy bueno va a estar el jueves, así que no te lo pierdas. Y el viernes estaremos con otro mensaje también. Tremendo mensaje el viernes, porque va a ser un mensaje profético, porque voy a hablar todo lo que Yahweh me viene hablando de lo que va a pasar el próximo año en el mundo, en las naciones. Así que no te lo pierdas. Ese mensaje para muchos va a ser confirmación, para muchos va a ser un golpe durísimo, para muchos lo van a despertar y para muchos no van a creer, porque hay de todo tipo. Cuando uno da una palabra profética de parte de Yahweh, hay de todo, hay diferentes reacciones. Pero oro a Yahweh para que ese mensaje te haga prepararte, te haga cambiar y que te prepare para lo que viene, porque vienen años difíciles. A partir del año que viene, vienen años difíciles donde otra vez vamos a tener situaciones difíciles en el mundo, así que debemos prepararnos para lo que viene. Así que no te pierdas esos mensajes, tanto el jueves como el viernes, va a ser de gran bendición. Seguimos adelante, el Ministerio de Senda Antigua, desde Argentina a Buenos Aires, luz a las naciones. Recuerden siempre poder orar y ofrendar al ministerio, ya que a través de las oraciones y las ofrendas podemos seguir adelante y podemos avanzar en la senda antigua. Así que Yahweh les bendiga a todos y nos vemos en otro mensaje en vivo. Bendiciones.
Shalom.